Mi nombre es Brian Ayala, estudiante de la sección 041H de IME 4235, y en este video voy a estar presentando el laboratorio 7, control de posición con un sensor análogo de distancia, y el laboratorio número 8, control de temperatura de un sistema abierto de enfriamiento por aire. El propósito de este laboratorio es crear un mecanismo de movimiento lineal donde podemos llevar un objeto a una posición deseada. Vamos a estar utilizando un sensor de distancia. Yo decidí utilizar un sensor infrarrojo. Este nos va a ayudar a saber la posición del objeto en tiempo real y también nos va a ayudar a llevar al objeto a la posición deseada. A continuación, una foto de los materiales a utilizarse. Primero tenemos que calibrar el sensor infrarrojo. El sensor infrarrojo funciona obteniendo valores de voltaje basados en la distancia de un objeto frente a él. Vamos a estar utilizando un código de Arduino para obtener estos valores de voltaje mientras ponemos un objeto a diferentes medidas de distancia, para así obtener los valores de voltaje reales. Vamos a estar comparando los valores con los valores de la siguiente imagen. Esta imagen es la gráfica del datasheet del sensor. Lo vamos a estar comparando para saber si nuestros valores son prudentes. Luego entonces hacemos una regresión con estos valores para crear una ecuación lineal, para entonces así obtener un valor de voltaje basado en la posición que deseamos. Aquí una imagen de la regresión obtenida utilizando Excel. Luego, para el movimiento lineal de nuestro mecanismo, vamos a estar utilizando un motor DC. Debemos variar la dirección del movimiento del motor. Para que esto sea posible, vamos a estar construyendo lo que se conoce como un puente H. Esto es lo que nos va a permitir manipular la dirección del motor. Para el puente H vamos a estar utilizando lo que son transistores, específicamente dos transistores tipo NPN tip 120 y PNP tip 125. El ensamblaje de nuestro circuito debe ser como el esquema eléctrico de la siguiente imagen. Aquí el circuito con el puente H, con todas sus debidas conexiones y resistores correspondientes. Luego debemos crear un código de Arduino donde podamos integrar nuestra regresión lineal y poder controlar el puente H. Finalmente, integramos todos los componentes, el sensor, el motor, el puente H y el Arduino para crear nuestro mecanismo de movimiento lineal. Este es el mecanismo que terminé construyendo a base de hilo, cartón y otros materiales. Tiene un rango límite de 60 centímetros, tiene una cinta ajuntada para poder entonces saber las medidas. Voy entonces a estar poniendo dos medidas en el código para poder entonces ver su funcionamiento. Como último, voy a estar mostrando más detalles sobre mi código de Arduino y mi mecanismo. Aquí, como pueden ver, esta es la distancia deseada. Aquí tenemos la ecuación de nuestra regresión lineal, de nuestra calibración del sensor. Luego aquí tenemos nuestras variables de medición, el rango de distancia. Luego tenemos nuestros if, que son los que permiten que se mueva el motor. Y entonces aquí voy a poner, para poder ver el mecanismo y el código en funcionamiento, voy a poner, por ejemplo, 30. Entonces vamos a darle al serial monitor donde vamos a poder observar. Aquí este es el voltaje deseado. Estas dos columnas son el rango de voltaje que le he permitido al mecanismo, y este es la medición a tiempo real. Entonces aquí vamos a conectar nuestro ground y podemos observar nuestro mecanismo. Aquí podemos observar que él entonces está parando aproximadamente en 30 centímetros. Luego de que el sensor se estabilice, luego entonces se va a poder tomar una medida más exacta. El laboratorio número 8, su objetivo es crear un sistema de enfriamiento y calentamiento.
con unos ciertos componentes que voy a estar explicando brevemente, se debe crear un sistema donde tengamos un sensor de temperatura y este se pueda calentar cuando se llegue a una temperatura mínima y enfriar por aire cuando llegue a una temperatura máxima. Aquí una imagen de los materiales que vamos a estar utilizando en este laboratorio. Los componentes que vamos a estar utilizando para nuestro sistema son los siguientes. Como ya vistos en la foto de los materiales, un pequeño abanico, para entonces utilizarlo como el componente de enfriamiento. Un peltier, va a ser nuestro componente de calentamiento. Y vamos a estar entonces utilizando un sensor de temperatura, esto que ven aquí. Este sensor de temperatura, la forma en que lo vamos a utilizar es utilizando unos códigos de una librería. Vamos a estar implementando estas librerías dentro de nuestro código de Arduino para entonces tomar data y mediciones de temperatura. Nuestro componente más importante del circuito lo van a ser los relays. Los relays son switches mecánicos que tienen una configuración electrónica interna, que van a poder ver aquí la imagen, donde se encuentran un electroimán entre el punto 1 y 6 y unas conexiones del punto 12, 10 y 7. Cuando se induce una corriente y un voltaje entre el punto 1 y 6, este electroimán se activa y entonces se conectan los puntos 12 y 7. Si este electroimán no tiene ningún corriente y voltaje, pues se vuelven a conectar los puntos 10 y 7. Normalmente el relay siempre está en normally close, que es la conexión entre el punto 10 y 7. Vamos a estar utilizando estos relays para ayudarnos en la activación de nuestros componentes de enfriamiento y calentamiento utilizando un solo voltage supply o power supply. Esto nos va a ayudar a que se active uno de los dos componentes cuando la temperatura indicada marque en el sensor. Aquí entonces les muestro con mucho más detalle lo que ha sido la construcción de mi circuito y mi sistema de calentamiento y enfriamiento, una cajita de cartón con ambos componentes conectados hacia los extremos y el sensor de temperatura más pegado hacia el peltier para que caliente más rápido. Aquí voy a estar entonces mostrándoles con más detalle en mi circuito. Aquí podemos ver lo que son los dos relays y todas las conexiones hechas hacia el Arduino y sus componentes. Aquí podemos observar los relays desde este punto de vista, su configuración electrónica aquí se encuentra el punto 6, aquí se encuentra el punto 1, entonces aquí se encuentra lo que es el punto 12, 10 y 7, igual para este relay. Entonces las conexiones corresponden en el punto 1 en ambos relays hacia pines digitales en el Arduino. Estos son los pines que nos van a permitir activar los relays cuando sea en el código. Luego los puntos 6 los tenemos conectados en ground, ¿verdad? En un ground común conectado al Arduino, en el ground. Y luego entonces nuestros componentes electrónicos, en este caso el abanico y el peltier, tenemos lo que es el cable del ground, el negativo, conectado al punto 12, el abanico, y el peltier también su ground, el negativo, conectado al punto 12. Entonces tenemos conectado en el punto 7 en ambos relays conectados al ground del power supply en común. Y entonces los componentes están conectados, sus positivos están ambos del abanico y del peltier están conectados en común con el positivo del power supply. Aquí les muestro con más detalle mi código de Arduino. Aquí se encuentran los componentes de la librería. Aquí se encuentran entonces las temperaturas mínimas y máximas que he puesto para el sistema. Aquí tenemos entonces los pines que vamos a estar utilizando, y aquí tenemos más componentes de la librería y los if statements, donde si la temperatura leída es menor o igual que la temperatura mínima, se activa el heater, y si la temperatura es mayor o igual que la temperatura máxima, se activa el abanico. Estaré mostrando cuando el sensor llega a temperatura máxima, cómo se activa el abanico, baja su temperatura y cómo entonces luego se activa otra vez el peltier. Finalmente, tenemos la data de temperatura versus tiempo para poder observar el comportamiento de enfriamiento y calentamiento.